Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, hoy jueves 17 de septiembre del año 2020. Les saluda su hermano Julio Cepeda, con un saludo fraterno para toda la congregación, extensivo para los demás que nos dan su atención. Preparémonos para escuchar las enseñanzas de la Palabra de Dios. Quiero que me acompañen en la lectura de la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto, queridos hermanos, es nada más y nada menos que misericordia gratuita para todos. Vamos ahora a orar por el culto. Gracias, Señor, por tenernos reunidos, para escuchar tus enseñanzas, tu palabra y tus bendiciones. Todo es edificante. Y estamos aquí para alabarte y darte gracias por tu misericordia infinita. Danos fortaleza doctrinal para estar firmes y seguros. El conocimiento que viene de tus palabras nos da templanza para poder hacer tu voluntad. Gracias por tus bendiciones, misericordia, especialmente tu amor, que es el fundamento de la salvación. Bendice este culto que tendremos hoy para edificación de todos. Esto lo hacemos y lo decimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasamos a alabar a nuestro Señor por medio de los himnos del himnario Celebremos su gloria. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz
feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, huye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, solo Cristo redime, vida nueva te ofrece, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre
nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Hermanos, queda con usted la hermana Dania López con el segmento de las noticias del fin. Buenas noches, queridos hermanos. A continuación, las noticias del fin que corresponden para el día de hoy, jueves 17 de septiembre. La primera noticia se titula: Estudio. 45 exoplanetas poseen cualidades similares a la Tierra. Expertos de la Universidad Tecnológica de Luleå, en Suecia, han detallado que 45 exoplanetas poseen cualidades similares de la Tierra, incluyendo la atmósfera y agua líquida que sustenta la vida. De acuerdo con los científicos, el descubrimiento fue gracias a una nueva forma de determinar la habilidad de estos mundos distantes.
relacionada al estudio de su atmósfera. Se encontró una forma de utilizar información sobre especies atmosféricas, es decir, sustancias químicas en la atmósfera, explicaron los expertos sobre las similitudes con la Tierra. De 55 exoplanetas estudiados, 45 cumplen con las condiciones atmosféricas de la Tierra. Con los análisis, las investigaciones podrán enfocar su búsqueda en los exoplanetas correctos, para así determinar si hay vida en otros mundos. El exoplaneta más cercano, con una atmósfera potencialmente habitable, es próxima alrededor de la estrella Centauri, a 4.22 años luz o 25 billones de millas de distancia, agrega el informe. Para la lista de planetas se utilizó la teoría cinética de los gases, basada en cómo se mueven en la atmósfera. Concluimos que, según nuestro conocimiento actual de los exoplanetas detectados, 45 de ellos son buenos candidatos para estudios de habitabilidad, citaron los autores. Por su parte, el Instituto de Astrofísica de Canarias confirmó hace unos días el alto nivel de precisión del nuevo sistema de calibración denominado peine de frecuencias láser para el descubrimiento de planetas como la Tierra. La segunda noticia. No hay ningún país capaz de eclipsar a Rusia en el sector del trigo. La explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto no solo empeoró la crisis económica, sino que también destruyó un almacén que contenía hasta 120.000 toneladas de trigo, recuerda el medio. Es muy importante reserva para el Líbano, que importa 1.5 millones de toneladas de este grano anualmente, obligado a importar más. El país se está convirtiendo en un mercado atractivo para los exportadores de trigo, en particular para Rusia, que ya cubre la mitad de las importaciones del Líbano. Vladimir Putin entendía que la potencia de los granos de Rusia podía crear riqueza nacional, empleo y moneda a través de las exportaciones. Por lo tanto, se comprometió a modificar la logística de sus puertos del Mar Negro para poder vender más, analiza Sebastián Avis, director del Club Demeter e investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas IRIS, citado por el medio galo. Desde 2000, cuando Rusia recogió unos 34 millones de toneladas de trigo, la cosecha ha crecido considerablemente, al alcanzar los 74 millones de toneladas en 2019. Los pronósticos para este año también son similares. Según la autora de la publicación, la cosecha de trigo en Rusia es suficiente para satisfacer la demanda interna y exportar buena parte de la producción. El Ministerio de Agricultura ruso estima que las exportaciones de cereales se situarán en 45 millones de toneladas y las de trigo en 35 millones en el año agrícola de 2020 al 2021. El diario francés observa que el norte de África y Oriente Medio representan un tercio de las importaciones mundiales de este grano. Poco a poco, Moscú ha conquistado este mercado que representa un éxito financiero innegable. De esta manera, Rusia ha ampliado su influencia en estos países, donde rápidamente se convirtió en un socio importante y ha llegado a invertir en infraestructura portuaria e instalaciones de almacenamiento para algunos de sus clientes, señala la publicación. El medio expone que Rusia ha apostado estratégicamente por su grano para recuperar cierto rango en el ámbito internacional y califica la apuesta de ganadora. Las exportaciones de cereales proporcionan a Rusia unos 10.000 millones de dólares al año. Sin embargo, no solo Rusia busca conquistar el mercado mediterráneo, tuvo que enfrentarse a rivales que ya estaban presentes en la región. Al principio logró desplazar a Estados Unidos, que antes era el principal exportador de trigo y cuyas ventas son mucho menores. Francia, por su parte, logró mantenerse en la región. Según Sebastián Avis, actualmente no hay ningún país capaz de eclipsar a Rusia en esta área. Además, Moscú invierte constantemente para desarrollar su capacidad exportadora. En 5 años, Rusia podría, por lo tanto, alcanzar los 100 millones de toneladas de trigo producidas por año, pronostica Avis, suficientes para conquistar nuevos mercados.
En los últimos 5 años, el país ha centrado su atención en el África subsahariana, en particular en Sudán y en Nigeria, donde su trigo se exporta cada vez más. Qatar y Arabia Saudí son otros países en el punto de mira. Son unas ambiciones al alcance de una Rusia que por momento reina la diplomacia del trigo. Concluye el artículo. La tercera noticia se titula: Reino Unido entró en recesión en el segundo trimestre tras un desplome récord del 20.4% del PIB. La economía del Reino Unido, la segunda mayor de Europa, sufrió entre abril y junio un desplome histórico de la actividad con una caída del 20.4% del Producto Interno Bruto. Respecto de los 3 meses anteriores, cuando había registrado una contracción del 2.2%, confirmando así su entrada en recesión por primera vez desde 2009, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística. En concreto, la actividad del sector servicios retrocedió un 19.9% en el segundo trimestre, mientras que en la agrícola bajó un 4.8%, además de una caída del 20.2% en las manufacturas y del 35% en la construcción. De este modo, el desplome de la economía británica supone el mayor entre las economías desarrolladas a raíz de la pandemia, superando la caída del 18.5% del Producto Interno Bruto de España, así como los descensos del 13.8% en Francia y del 12.4% en Italia, duplicando la caída del 10.1% del PIB de Alemania. En el mismo periodo, la eurozona registró una contracción del 12.1% y Estados Unidos del 9.5%. La recesión por la pandemia de coronavirus ha provocado la mayor caída registrada en el PIB trimestral, reconoció Jonathan Athol, director adjunto de Estadísticas Nacionales de la ONS, quien destacó que la economía comenzó a recuperarse en junio con la reapertura de tiendas, el aumento de la producción de fábricas y la recuperación de la construcción de viviendas. A pesar de esto, el PIB en junio todavía se mantiene en un sexto por debajo de su nivel en febrero, antes que atacara el virus, añadió. En ese sentido, según los datos mensuales publicados por la ONS, el Producto Interno Bruto británico experimentó un rebote del 8.7% en junio, a medida que se relajó el confinamiento, después de haber crecido un 2.4% en mayo, tras una caída récord del 20% en abril. De este modo, en 2 meses, desde los mínimos del pasado mes de abril, la economía británica habría registrado una expansión del 11.3%, aunque la actividad aún se mantendría en 17.2% por debajo de los niveles observados en febrero de 2020. Según la ONS, entre abril y junio, el número de ocupados en el Reino Unido era de 32.92 millones, lo que representa un incremento anual de 113.000 trabajadores, pero una caída de 220.000 ocupados en comparación con el primer trimestre del año. De su lado, la tasa de ocupación del Reino Unido en el segundo trimestre se situó en el 76.4%, 3 décimas por encima del nivel de un año antes, pero 2 décimas menos que en el trimestre precedente. España, la peor economía en la primera mitad de 2020. Asimismo, la Oficina Nacional de Estadística Británica ha indicado que, dadas las diferencias en los tiempos de imposición de las medidas de confinamiento entre países, es más útil considerar la caída acumulada del Producto Interno Bruto en el primer semestre del año, lo que colocaría a España como el país que más ha sufrido un impacto negativo entre las economías avanzadas, seguidas por Reino Unido. De este modo, en comparación con el final del 2019, el desplome del Producto Interno Bruto de España en la primera mitad de 2020 alcanzaría el 22.7%, seguido de una caída del 22.1% del Producto Interno Bruto del Reino Unido.
el 18.9% de Francia o el 17.1% de Italia. En el caso de Alemania, el retroceso del PIB entre enero y junio alcanzaría el 11.9%, mientras que en Estados Unidos se limitaría al 10.6%, menos que la mitad que en España o Reino Unido. Queridos hermanos, esas fueron todas las noticias del día de hoy. Que el Señor les bendiga y continuemos en oración. Vamos a comenzar ahora el segmento de la información. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Y Banco Atlántida, cuenta 014 72 025 7410. Favor confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia, al celular 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Ese es el celular 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Lo invitamos a nuestro viernes mensual de oración y ayuno, el viernes 25 de septiembre, en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m., y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. También lo invitamos a celebrar el Día de la Biblia, con un culto especial con predicadores invitados, el domingo 27 de septiembre en nuestros cultos de las 9 de la mañana y 11 de la mañana respectivamente. Los motivamos a participar de la exposición virtual de Biblias este domingo 27. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Ese número de cuenta es 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Los motivamos a fortalecer su fe continuando con la lectura bíblica de nuestro plan de lectura anual. ¿Para qué sirve el librito de lectura anual? Contiene nuestra misión y visión, para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. Nuestra declaración de fe, para que usted esté claro en nuestra minuta doctrinal, qué creemos y qué está fuera de nuestra creencia y convicción de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del por qué nuestro orden cultico y litúrgico es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes nuestra identidad como iglesia. El plan de lectura bíblica anual es para que todos juntos y unánimes, todos como iglesia, leamos toda la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase en la lectura, ni deje de hacerlo. Esto también es andar en unidad y congruencia como iglesia. La agenda anual de oración. Esta es por mes y por semana para que usted cultive su vida de oración e incluya en su devoción diario el tema del mes y el correspondiente a cada semana. Plan de salvación, para que usted y cada uno de nosotros se convierta en un instrumento del Espíritu Santo, para que el alcance de las almas por medio nuestro, en nuestros barrios, colonias, centros de trabajo y de estudio. Compartiré a continuación un interesante material de edificación titulado ¿Necesitas la Biblia para conocer a Dios? ¿Necesitas la Biblia para conocer a Dios? ¿Cómo definen a Dios quienes desconocen el Evangelio? Desconocer o malentender lo que Él revela a sí mismo en las Escrituras degenera en un cristianismo alejado de su voluntad. Sin la Biblia, ofrecer un concepto de Dios sería un ejercicio arriesgado con resultados lamentables. ¿Quién es Dios según la Biblia? Dios se da a conocer progresivamente por medio de su palabra y su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cualquier definición que formulemos sobre Él es parcial e incompleta, porque Dios es infinito y superior. No obstante,
podemos dar un concepto real de quién es Él, basados en lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, el Dr. Augustus Hopkins Strong, en su teología sistemática, buscó sintetizar así una definición bíblica de quién es Dios. Y dice, Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su fuente, sostén y fin. Dios es Espíritu. En diálogo con la samaritana, Cristo reveló un concepto importante sobre la esencia divina. Dios es Espíritu. Juan 4, 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por otro lado, en la Escritura aprendemos también que Él está involucrado en nuestras vidas a tal punto que, por la fe, habita en nosotros por su Espíritu. Juan 14, 17 nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios es infinito. El Salmo 147, capítulo 5 afirma, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Muchos textos bíblicos hablan de esta cualidad intransferible de Dios. Él es infinito en entendimiento, esencia, riqueza, reino, dominio, poder, autoridad y más. Por tanto, su creación jamás podrá darle órdenes a desafiar su soberanía. Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nosotros, sus criaturas finitas, únicamente nos podemos acercar a Él con humildad para suplicar su misericordia y que haga su voluntad así como Cristo lo hizo. Lucas 22:42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios es perfecto. En el Antiguo Testamento la palabra perfecto tiene varios usos, pero cuando se refiere a lo que Dios significa incuestionable o libre de objeciones. Sus obras perfectas no tienen fallas o inexactitud, y en ellas se revela su esencia e identidad. Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Por su perfección, Él tiene la capacidad de demandar la perfección de su pueblo, que consiste en obedecer sus mandatos. Levítico 11:44 nos dice, porque soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo ratifica que Dios es perfecto y demanda que sus hijos sean santos a obedecer su palabra. Mateo 5:48 nos habla de, sed pues vosotros perfectos, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso debemos someter nuestra voluntad a la suya, puesto que tenemos la meta clara de llegar a la estatura de Cristo. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conozcamos más a Dios. Jesucristo dio a conocer que Dios es espíritu para que la humanidad lo conozca y podamos adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él fue a una cruz por nosotros para que podamos conocer a nuestro Dios por la eternidad. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos llamados, entonces, a profundidad en nuestro conocimiento de Él. No comprendemos mejor a Dios por medio de nuestros sentidos, sino por medio de las Escrituras, inspiradas por su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solo Él nos puede guiar a contemplar las más grandes verdades sobre quién es Él. Y por último, 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
No trates de conocerlo sin su palabra. El día de hoy nuestro querido pastor Julio Durón dará comienzo a un estudio escatológico donde estudiaremos de los eventos finales la adoración en el milenio. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno encontrarnos de nuevo en Doctrina para la Vida. Hemos aprendido tanto desde la virtualización de este culto. Iniciamos con el estudio de la doctrina del arrebatamiento. Vimos a detalle los 3 pasajes de las Escrituras que conlleva esta doctrina, que es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Luego vimos el capítulo completo, el 14 del Evangelio de Juan, en especial los 3 primeros, del 1 al 3. La primera referencia y la única que el Señor hizo al arrebatamiento en los Evangelios. Y finalizamos con 1 Corintios 15, del 50 al 58, que terminamos el jueves pasado. Ha sido un tiempo hermoso, lleno de gozo, de alegría, al ver reforzada nuestra esperanza y clarificada ese tema, que es el evento más inmediato que espera la iglesia, que no tiene señales previas y que es inminente, es decir, puede ocurrir precisamente en cualquier momento. Le animo a buscar en este canal de YouTube todos los estudios que tuvimos a lo largo de estos meses, desde que inició la pandemia hasta el jueves pasado, para que usted pueda empaparse del tema, repasarlo con libreta en mano, Biblia en mano. Y este jueves, como lo anuncié el jueves pasado, vamos a retomar nuestras lecciones de escatología que hemos tenido a lo largo de los 10 años que tiene la iglesia de existencia. Y vamos a iniciar precisamente con la lección, a continuar con la lección 42, que la voy a retomar completa para favorecer a aquellos hermanos que no estuvieron en nuestros cultos presenciales cuando la iniciamos y que la vamos a estudiar toda de nuevo, quizás no con todas las ayudas audiovisuales que tuvimos presencialmente, pero sí para podernos conectar y proseguir con estos estudios de este curso de escatología que hemos tenido a lo largo de todos los jueves, a lo largo de estos 10 años que la iglesia existe. Muy bien, vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la gran bendición de poder compartir con nuestros amados hermanos y poder llevar estas lecciones de escatología, donde hemos visto el tema escatológico desde el inicio con los métodos de interpretación bíblica hasta este momento que vamos a entrar a esta lección 42, que es la adoración en el milenio. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, por mi propia vida, la vida de los que nos escuchan, hermanos de otras congregaciones también. Abre los ojos de nuestro entendimiento a estas verdades hermosas. Para ese tiempo, de esa fase de tu reinado terrenal que es de 1000 años sobre la tierra, cuando regreses por segunda vez a juzgar. Te damos gracias, Padre, infinitas, por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos esta noche y suplicamos la iluminación de tu Santo Espíritu para este tiempo y para este tema. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, fíjese bien, hermano, cuando la iglesia inició, allá por el mes de mayo de hace 10 años atrás, decidimos tocar el tema escatológico. Sinceramente no pensamos, nunca se nos cruzó por la mente que 10 años después íbamos a estar sometidos a un tema de pandemia mundial, de enfermedades globales, tal como el Señor lo menciona en el capítulo 24 de Mateo, como las señales del preámbulo, de los antecedentes, de los dolores de parto que preceden a su segunda venida en gloria para juzgar. Y realmente yo felicito a los hermanos que a lo largo de los 10 años que tenemos como iglesia han perseverado con este tema los jueves presencialmente, porque yo le aseguro 100% que estos hermanos que han estado recibiendo estas lecciones de escatología estuvieron y están mucho mejor preparados para enfrentar temas de pandemia mundial y de otras cosas tremendas que se vendrán con el mundo como preámbulo a los juicios de la gran tribulación. Para que tenga una idea de los temas que hemos tocado a lo largo de estos 10 años, le voy a listar algunos de los que hemos estudiado y en el orden en que los servimos desde que la iglesia inició. Por ejemplo, en primer lugar vimos los métodos de interpretación bíblica. ¿Por qué es importante tener un método de interpretación que sea realmente
apegado a las escrituras para poder entender el tema de escatología. Vimos, por ejemplo, el tema alegórico y vimos el método alegórico y el método literal, y el literal es el que hemos tomado como plataforma de análisis para este tema. Vimos otra lección donde vimos la historia de la interpretación, tanto la interpretación judía en el Antiguo Testamento, la interpretación literal en el tiempo de Cristo, cómo surgió el método alegórico, las edades oscuras de la Iglesia, vimos el período de la Reforma. Luego vimos otra lección que tenía las consideraciones generales de la interpretación, como por ejemplo la interpretación de las palabras, del contexto, el aspecto histórico, el aspecto gramatical, la interpretación del lenguaje figurado que muchas veces abunda en las escrituras. Otra lección que vimos fue la interpretación de la profecía, con las observaciones generales concernientes a la profecía, los métodos de revelación profética, el uso de tipos, símbolos, parábolas, sueños, éxtasis, todo eso lo vimos. También vimos las reglas de interpretación de la profecía, el intérprete literal, de acuerdo a la armonía de la profecía, la perspectiva de la profecía, las relaciones con el tiempo, etc. Vimos también otra sección, otro bloque de enseñanzas que vimos fueron los pactos bíblicos referidos a la escatología. Vimos el pacto eterno que Dios hizo con Abraham, por ejemplo, vimos el pacto davídico también, bajo el enfoque escatológico, vimos también el nuevo pacto, los 3 grandes pactos eternos. Luego vimos otra sección de enseñanzas que tenía que ver con las profecías del presente siglo. Y vimos la lección referida al curso del presente siglo, el programa divino de los siglos en relación con Cristo, el uso de la palabra siglo en el Nuevo Testamento, qué significa. Vimos la distinción entre este presente siglo y las edades o las dispensaciones precedentes. Vimos también el propósito divino en este presente siglo, que es del cual usted y yo somos parte. Vimos el carácter de este presente siglo, el curso de este presente siglo. Ahí vimos las parábolas de Mateo 13 completas. Vimos también las cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. También vimos otra lección en relación con las profecías del presente siglo que tiene que ver con el arrebatamiento. Ahí lo vimos completo, el arrebatamiento como doctrina. Vimos también la postura que muchos tienen del arrebatamiento que ocurrirá después de la tribulación, que es errada. Vimos también otra postura del arrebatamiento durante la tribulación, también que es una postura errada. Vimos también el tema del arrebatamiento previo a la tribulación, que es el tema bíblico, y que lo vimos casualmente en la virtualización de los cultos antes de ver este tema que inauguramos. También vimos otro aspecto del curso del presente siglo y luego vimos otro tema que son los eventos relacionados con la iglesia después del arrebatamiento, que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Lo vimos completo el tema. Vimos también el tema de las bodas del Cordero como eventos posteriores al arrebatamiento. Luego vimos otra cuarta sección de enseñanzas que tiene que ver con la doctrina escritural de la tribulación. Vimos qué significa el día del Señor, ese fue uno de los temas. Otro tema fue el periodo de la tribulación según las escrituras, cuánto dura y lo que contiene. Vimos también el tema de la relación de la iglesia con la tribulación, es decir, ¿pasará la iglesia a la tribulación o no la pasará? Por ahí. Vimos también otro bloque de enseñanza que tiene que ver la relación del Espíritu Santo en la tribulación. ¿Estará presente el Espíritu Santo en la tribulación? ¿Cuál es la identidad del que lo impide? Como dice Tesalonicenses, ¿habrán salvos durante la tribulación? Otra enseñanza que vimos en relación con las profecías del periodo de la tribulación fue el tema de Israel en la tribulación. ¿Qué va a pasar con Israel en la tribulación? Ahí vimos el discurso del Monte de los Olivos completo. Vimos la identidad de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, vimos la acción o el papel del remanente en el periodo de la tribulación, vimos la remoción del endurecimiento de Israel en la tribulación como temas que tienen que ver con Israel en la tribulación, vimos la acción o el ministerio de los 2 testigos, vendrá otro Elías, fue otro de los temas. Luego vimos también el papel de los gentiles en la tribulación, esa fue otra lección. La tribulación y el tiempo de los gentiles.
la forma final del poder gentil, los límites de la última forma del imperio romano. Vimos las potencias que se alinearán contra el imperio romano en esos postreros días, la persona y el ministerio de la bestia, la persona y el ministerio del falso profeta, la relación del anticristo con las dos bestias. Luego vimos otro tema también relacionado con la batalla del Armagedón completa, el sitio de la campaña, quienes participarán en la campaña, la invasión de la Confederación del Norte, la identificación del tiempo en general, la invasión de los ejércitos de la bestia, la invasión de los ejércitos de Oriente, la invasión del Señor y sus ejércitos que concluyen con su segunda venida. Luego vimos los juicios de la tribulación también. Vimos los juicios de los 7 sellos, vimos los juicios de las 7 trompetas, vimos los juicios de las 7 copas, vimos el juicio de Babilonia también y el juicio de la bestia y su imperio. Luego pasamos a otro bloque de enseñanzas, que creo que fue el quinto, que tiene que ver con la historia de la doctrina de la segunda venida de Cristo, los puntos de vista de su segunda venida, la doctrina de la segunda venida según la iglesia primitiva, el surgimiento del amileniarismo, es decir, los negacionistas del milenio. Vimos el eclipse del premileniarismo, cómo fue decayendo como postura. Vimos el mileniarismo desde la Reforma. También vimos las resurrecciones relacionadas con la segunda venida de Cristo. Vimos los juicios relacionados con el segundo advenimiento del Señor, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles sobrevivientes, el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco, que son juicios relacionados directamente con la segunda venida del Señor. Luego vimos las profecías del milenio, que dentro de ese bloque es esta lección que hoy vamos a iniciar. Vimos el concepto del reino en el Antiguo Testamento, cómo concebían, cuál era la esperanza de un reino en los Antiguos Testamentarios. Vimos el programa del reino en el Nuevo Testamento, cómo Dios revela su plan ahí también. Vimos el programa del reino en la edad presente, es decir, qué está ocurriendo con el reino en este tiempo del cual usted y yo somos parte. Vimos también la doctrina escritural del milenio. Las condiciones del carácter espiritual del milenio, las condiciones existentes en el milenio. Vimos también el gobierno y los gobernados en el milenio, cómo será el gobierno teocrático del Señor y cómo será la actuación y los deberes de los gobernados en el milenio. Y ese fue el tema precedente a este que hoy iniciamos, y hoy arrancamos con la adoración en el milenio. ¿Qué es el milenio, hermanos? Bueno, el milenio tiene que ver con ese aspecto del reino del Señor. Una vez que Él regrese para juzgar, juzgará a Israel, juzgará a los gentiles sobrevivientes e inaugurará el milenio, que será la implementación del gobierno teocrático del Señor en la tierra, gobernado directamente por el Mesías. El milenio es la fase terrenal del reino eterno del Señor. Y luego, una vez que termine su término de 1000 años de gobierno terrenal, seguirá el gobierno eterno del Señor, precedido por el juicio del gran trono blanco, previo al cual se destruirán los cielos y la tierra envejecidos para dar paso a una nueva creación. Y ahí desciende la nueva Jerusalén del cielo, bajo los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado al Dios y Padre, y el Señor presidirá su reino siempre por los siglos de los siglos. Así sucinta se trata de ese gobierno, ese maravilloso gobierno terrenal del Señor, donde definitivamente el Señor va a ser adorado y va a ser glorificado en gran manera. El milenio, queridos hermanos, es la teocracia, es el gobierno de Dios restaurado, que se va a caracterizar por la adoración que se le va a dar al Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, hermanos, que el gobierno del Señor fue interrumpido cuando Israel pide un rey. Y Samuel allá nos lo relata en su primer libro, que él se entristeció por esta acción de Israel, y el Señor le dijo: bueno, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Y ahí comienza la intervención humana a través de los reyes, que fue un rotundo fracaso hasta el tiempo presente, en el cual usted y yo vivimos. Pero la teocracia, el gobierno directo de Dios, como Él pretendió hacerlo,
comenzando con la nación de Israel, que sería el gran vocero de Dios en el Antiguo Testamento para que mostrara la gloria de Dios a las naciones. Israel fracasó en ese papel. Pero la teocracia de Dios va a ser restaurada porque el plan de Dios, lo que Él ha determinado hacer en la historia de los hombres y en relación con la edad presente, la futura y la eternidad, se va a cumplir al pie de la letra. La voluntad de Dios no puede ser interrumpida ni puede ser abrogada por la acción humana. Y esa teocracia va a ser restaurada. Cuando el Señor regrese por segunda vez a juzgar, juzgue a los gentiles sobrevivientes, juzgue a Israel, y todos los convertidos, gentiles y judíos, entren a poblar el milenio, donde el Señor va a vaciar a la tierra de su contaminación, va a retirar la maldición que pende sobre la tierra y va a crear, va a dejar la tierra restaurada para que sea el escenario y el desarrollo de su gobierno sobre la tierra. Indudablemente que la población mundial va a entrar diezmada al milenio a causa de los grandes juicios que diezmaron la población mundial. Probablemente 2/3 partes de la población mundial se hayan perdido y habrá una tasa de natalidad enorme durante el milenio. Todos los que entren al milenio serán salvos. Ningún inconverso podrá entrar al gobierno terrenal del Señor, solo convertidos, tanto judíos como gentiles. Pero esos judíos y esos gentiles se van a reproducir, van a nacer nuevos seres vivos durante el milenio y van a requerir también acceder a la salvación eterna que es por Cristo Jesús. No todos creerán en el Señor, muchos de ellos serán rebeldes al gobierno del Señor sobre la tierra, y esos serán los que el diablo utilizará una vez que sea desencadenado, porque será encadenado al inicio del periodo del milenio, y luego será desencadenado y levantará a esas personas en contra del Señor. Será una rebelión bastante corta y el Señor la destruirá con fuego del cielo, para luego destruir este cielo, esta tierra y este universo contaminado, dar paso al juicio, al gran trono blanco, y luego que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Repito, el gobierno del Señor tiene una fase terrenal, que es su gobierno sobre la tierra en 1000 años, y tiene una fase eterna que durará por toda la eternidad. Muy bien, hay muchos pasajes, muchos en el Antiguo Testamento que nos hablan cómo será la adoración en el milenio. Es increíble cómo el Antiguo Testamento está salpicado de principio a fin con la esperanza de ese gobierno terrenal del Señor, de ese Mesías de Dios gobernando directamente sobre los asuntos de los hombres, donde nunca más ninguna nación de la tierra podrá gobernar ni un tan solo país, ni una tan sola isla, ni un tan solo continente, mucho menos el mundo entero, porque serán literalmente anulado el poder humano para dar paso al poder divino, la teocracia de Dios sobre la tierra y luego por toda la eternidad. Vamos a ver una serie de pasajes, hermanos, algunos de ellos vamos a hablar un poquito, para que usted mire el panorama de la adoración en el milenio, cómo fue percibida por los profetas del Antiguo Testamento. Iniciemos, por favor, creo que es el capítulo más corto del libro de Isaías, el capítulo 12 de Isaías, versos del 1 al 6. Si me acompaña en la lectura, siempre es bueno que tenga una Biblia y algo en que apuntar para que pueda seguir esta lección. Para que usted tenga una idea, hemos visto 42 lecciones con esta durante 10 años, con las temáticas que relaté al inicio y que describí al inicio de este culto virtual. Y hoy estamos entrando a la lección 42 y usted tiene el privilegio de seguirla. Mire usted lo que nos dice esta lección 42, que es el gran tema es la adoración en el milenio. ¿Cómo será la adoración en el milenio? ¿Cómo la visualiza el Antiguo Testamento? Y cómo será estructurada la adoración al Señor en el milenio. Isaías 12, versos del 1 al 6. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová,
porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mire lo que nos dice el verso 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Obviamente que aquí se refiere a Israel y su esperanza futura. Fíjese que Cristo se puso, referente a esta frase, tu indignación se apartó de mí, Cristo se puso en lugar del remanente futuro que le reconocerá. Recuerda, hermanos, especialmente en el libro de Zacarías nos habla de ese remanente que recibirá al Señor, y cuando le vean descender de las nubes dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque tendrán fe para salvación. Y entonces habrá un remanente que recibirá al Señor de Israel convertido. Cristo se puso en lugar de ese remanente futuro que le reconocerá y le recibirá, para recibir el Señor de esa manera todo el enojo y la indignación de Dios por los pecados de Israel. Y si no fuera por esa expiación perfecta, el enojo divino se hubiera mantenido contra ellos, sin lugar a dudas. Y el verso 2 nos dice de la siguiente manera, aquí Dios es salvación mía. Dios va a librar a los fieles de Israel, hermanos, de sus opositores políticos en el mundo, en esa gran confederación de naciones liderada por el anticristo que pretenderá barrer a Israel del mapa. Dios los va a librar de esos opositores y de todas las consecuencias espirituales de sus pecados, que tiene que ver con el cumplimiento del tercer gran pacto eterno que Dios hizo con Israel, darles un corazón nuevo, una mente nueva y darles salvación eterna. Y mire la alabanza de Israel viéndola a futuro. Mi fortaleza y mi canción, dice el verso 2. Mire qué hermoso, Dios es mi salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Moisés y los israelitas, hermanos, entonaron un cántico similar, tal vez usted lo recuerda, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y fueron librados definitivamente los egipcios. Esas palabras están en ese cántico de Moisés. Y Jehová, que menciona aquí, se puede traducir el Señor Jehová. Y es una reiteración del nombre personal del Señor, que sirve para recalcar el papel que el Señor juega como guardador del pacto eterno que Dios hizo con Abraham, con David, y el nuevo pacto que hace con Israel, que está pendiente de cumplimiento en su totalidad. Y aquí sigue la alabanza, describiendo la alabanza que se le dará al Señor allá en el milenio. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Sin duda que los lectores de Isaías pensaron en cómo Dios calmó la sed física de los ancestros de Israel en el desierto de Sin. Tal vez usted recuerde esa descripción en el capítulo 17 de Éxodo. Y Dios aplicará la misma provisión para los descendientes de Israel, ese remanente que el Señor venga a liberar en la nación para restaurarla. Y el Nuevo Testamento también amplía esta provisión de aguas o de fuentes que habla este verso 3, con el agua del suministro espiritual para el alma sedienta, como el Señor lo describe maravillosamente allá en San Juan capítulo 4. Y luego nos dice los versos 4 y 5, y diréis en aquel día, mire cómo expresa, cómo visualiza el profeta, vea futuro, cómo será la adoración en el milenio. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Es como que si el profeta se trasladara al milenio, allá al inicio del milenio, y viera esta tremenda adoración que se le brindará al Señor durante esos 1000 años por todos los pobladores de la tierra. Después de ese día futuro del Señor, Israel va a testificar, por fin en el milenio Israel va a testificar al resto del mundo de la grandeza y de la majestad de Dios, tal como fue el anhelo de Dios que fuera Israel desde que lo levantó como pueblo. Ese fue el propósito de Dios para su pueblo terrenal desde el principio, hermanos. Y luego mire cómo concluye el verso 6. Regocíjate y canta, moradora de Sión, hablando de Israel, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, cuando el Señor mora entre su pueblo, hermanos, durante esos 1000 años. Este versículo personificación
como una mujer, ahí lo dice, moradora de Sión, la personifica como una mujer a la cual se le ordena gozarse y cantar la grandeza del Señor. Eso será el papel de Israel en el milenio, glorificar y adorar a Dios y mostrarle a todas las naciones sobrevivientes que lograron entrar al milenio cuán grande y maravilloso es el Señor. Muy bien, vamos a pasar también a ver otro texto, ahí mismo en Isaías 25, del verso 1, y vamos a leer todo el capítulo hasta el capítulo 26, verso 19. Acompáñenme por favor al capítulo 25 de Isaías. También es un capítulo corto, no tan corto como el anterior que leímos, que fue el capítulo 12, que solo tiene 6 versículos. Este capítulo 25 de Isaías tiene 12. Y vamos a leer esos 12 versículos y vamos a leer hasta el verso 19 del capítulo 26. Mire qué descripción la que hace el profeta viendo y visualizando hacia el milenio, cómo va a ser la adoración del mundo entero hacia el Señor, no solamente de parte de Israel. Y mire el título que tiene, el verso 25, Cántico de alabanza por el favor de Jehová, y el capítulo 26 igual, Cántico de confianza en la protección de Jehová. El favor de Dios y la protección de Dios van a ser literales durante el milenio, inviolables, presenciales, plenas, maravillosamente disfrutadas por el mundo entero. Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificada. Todo el poder mundial en el suelo, eso es lo que dice ahí. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, como Dios protegió a su pueblo durante la gran tribulación, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, todos aquellos que intentaron destruir a Israel durante la gran tribulación. Y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Subraya en su Biblia ese renuevo de los robustos, es una referencia al anticristo, a la bestia. Dios va a finiquitar a la bestia y a su falso profeta durante la gran tribulación. Mire qué maravilloso esto. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte de todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Israel por fin va a hacer lo que Dios siempre pretendió que fuera y nunca más va a ser menospreciado. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. En aquel día, en el milenio, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es un capítulo referido a la adoración al Señor en el milenio. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia, y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará por tierra hasta el polvo. Luego el capítulo 26, en aquel día, allá cuando se establezca la teocracia de Dios en la tierra esos 1000 años, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, ese remanente fiel que recibirá el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará el pie, los pies del afligido y los pasos del menesteroso, hablando del colapso del poder mundial gentil sobre la tierra para nunca más levantarse. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moderadores del mundo aprenden justicia, hablando de la mano de hierro, en la vara de hierro con que el Señor gobernará la tierra esos 1000 años. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Habrán rebeldes que serán enjuiciados en ese tiempo, dándoles oportunidad hasta la edad de 100 años cronológicos para que se arrepienta, como dice la profecía. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Se cumplió el plan de redención para Israel. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscamos, derramamos oración cuando los castigaste. Maravillosos textos, estos 2 capítulos 25 y 26 de Isaías, que nos hablan también de la adoración en el milenio. Vamos a otro pasaje siempre en Isaías, capítulo 56, verso 7. Vamos a leer desde el verso 6, porque están conectados ambos. Isaías 56, versos 6 y 7. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamado casa de oración para todos los pueblos. Así fue cuando el Señor invocó este texto cuando entra al templo y lo limpia en la semana de su pasión. Estos 2 versos, hermanos, nos habla de los gentiles que abracen mi pacto, como dice el verso 6, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Todos aquellos gentiles que con un corazón inclinado a cumplir la voluntad de Dios van a ser recibidos. Habrán sacrificios, obviamente, en el templo que se levantará para adoración de Cristo en el milenio, pero serán sacrificios no expiatorios, no para limpiar pecados, sino recordativos, nada más. Eso lo vamos a ver más adelante en esta lección. Y el Señor recibirá al gentil que ama a Dios, cuyo corazón se incline para servirle, para obedecerle. En el reino de Mesías, hermanos, del Mesías, ese templo que se va a reedificar en Jerusalén y cuyo constructor será el mismo Señor, será el punto focal de la adoración. No pierda esto de vista, lo que dice el verso 7. De eso se trata esta lección 42, la adoración en el milenio. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, subraya ahí, un templo nuevo que se va a construir. Casa de oración, la llama el verso 7, y ahí el Señor va a recibir esa adoración de parte de todos los extranjeros, de todos los trasfondos étnicos del mundo. Cristo citó, recuerde, como lo dije hace un rato, la violación de esta anticipación por parte de sus contemporáneos, cuando en el atrio de los gentiles, que era el lugar donde llegaban los gentiles a adorar,
durante la Pascua judía, estaba invadida por mercaderes del templo. Tal vez usted lo puede recordar ahí, en Mateo lo recalca el Señor ahí. Fuera una anticipación de esto, a futuro, que nos habla de la adoración por parte de los gentiles en el templo que se construirá para adorar al Señor. Y esa anticipación, pues el Señor, esa reprimenda, el Señor la relata en el Evangelio de Mateo capítulo 21, como una anticipación por parte de sus contemporáneos, violando ese principio que el Señor quería que su templo fuese un centro de adoración para todo el mundo. Y los líderes religiosos, los judíos en ese tiempo, habían convertido el templo prácticamente en un mall, en un centro comercial, algo así era lo que ocurría en aquel tiempo. Ve usted cómo estos versos 6 y 7, Isaías 56, también enfocan y relatan, ya abren la puerta para que podamos ver los requerimientos de Dios y la ordenanza de Dios para la adoración en el milenio. Podemos ver también en el libro de Isaías, capítulo 61, versos 10 y 11. Nos dice de la siguiente manera: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ya en ese momento se está cumpliendo el nuevo pacto, dándoles un corazón nuevo, quitando el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne con una nueva actitud para obedecerle y para adorarle. Ya el Señor los ha vestido de salvación a ese remanente que le recibe al momento de su segunda venida y que lo introduce en el milenio para poblar la tierra y ser objeto de oración al Señor. Leo de nuevo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová hará brotar justicia, y su rey en su Biblia, y alabanza delante de todas las naciones. Ahí dice que el Señor lo vistió y lo rodeó de salvación, en el verso 10. Y es una representación, hermanos, como la justicia imputada en el Antiguo Testamento es esencial del nuevo pacto. Ya en el Antiguo Testamento la gente era salva por gracia también, hermanos, igual que en el nuevo pacto. Porque si un pecador penitente reconoce que no puede ganar justicia por sus propias obras, como lo muestran los evangelios, especialmente las cartas de Pablo, especialmente Romanos 3, 2 Corintios 5 también, y ese pecador penitente que reconoce que no puede ganar justicia por sus propias obras, se arrepiente, invoca la misericordia de Dios, el Señor le rodea y le cubre de gracia con su propia justicia divina mediante la fe. Eso es lo que va a ocurrir con Israel previo a entrar al milenio. Todo ese remanente que cuando vea al Señor descender en gloria y reconozcan que fue aquellos a quienes sus antepasados crucificaron y humillaron, y crean en Él para salvación, el Señor los va a vestir y los va a rodear de salvación, como dice este verso 10. Y el Señor expresa su determinación de esa manera para salvar a Israel y para que le adore en el milenio. Mire lo que vamos a leer de nuevo el pasaje, los versos 10 y 11, Isaías 61. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia como una realidad, como un resultado tremendo de su gobierno, de su teocracia en la tierra, y también alabanza delante de todas las naciones. Vamos a ver otro pasaje en Isaías 66. Isaías 66 es el último capítulo del libro de Isaías y vamos a ver para nuestro beneficio el verso 23. Enfocando también ese tiempo de adoración al Señor en el milenio. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová.
Toda la humanidad, hermanos, todas, sin dejar a ninguno por fuera, todos participarán de la adoración al Señor en los tiempos estipulados en esa fase temporal del gobierno mesiánico, que es su gobierno su teocracia de 1000 años sobre la tierra. Luego de nuevo el verso 23, Isaías 66, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vamos ahora al libro de Jeremías, a ver otros textos ahí referidos a la adoración en el milenio, cómo lo enfoca el Antiguo Testamento y cómo los profetas se anticipan a ver esto. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, verso 11. Vamos a ver qué nos dice. Mire qué hermoso esta descripción. Isaías 33, verso 11, nos dice de la siguiente manera: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Mire que esta es una de las acciones que marcan el inicio del gobierno terrenal del Señor. Todo judío que esté fuera de la tierra de Israel, absolutamente todo, no va a quedar uno fuera de las fronteras de Israel, todos van a ser repatriados para que puedan participar del gobierno del Señor, de los beneficios del gobierno del Señor sobre la tierra y de la adoración que debe brindársele al Señor en el milenio. Estos son palabras. Si usted va al Salmo 136.1, es la mención que está haciendo aquí Jeremías. Vamos a leer Salmo 136.1. Salmo 136.1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese verso, Salmo 136.1, es el que está citando aquí Jeremías en el verso 11. Lo leo de nuevo, Jeremías 33.11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan allá en el milenio, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. El templo será el punto neurálgico del mundial de la adoración al Señor en el milenio, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, todo israelita que esté fuera de su tierra será repatriado, como al principio ha dicho Jehová. Estas son las palabras del Salmo 136.1 que fueron pronunciadas en su momento cuando los judíos regresaron de su exilio en Babilonia. Ya cuando terminaron los 70 años de cautividad, ellos pronunciaron esas palabras. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, busquen su Biblia, Esdras 3.11, para los que apuntan. Pero todos absolutamente participarán de la adoración en el milenio. Me encanta esta descripción de de Jeremías 33.11. Mire también el verso 18 del capítulo 33 de Jeremías. Ni a los sacerdotes levitas faltará varón delante de mí que ofrezca holocausto y encienda ofrenda y haga sacrificio todos los días. Desde el verso 17 podemos leer, porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, hablando del Mesías. Cristo es el David más grande de la descendencia de David, y a él le pertenece el trono de David para gobierno de la nación de Israel y del mundo entero. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre su trono en la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto. En ese templo que se va a construir para la adoración en el milenio, encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Dios prometió cumplir todos los términos de sus pactos, hechos a David en especial. Usted puede encontrar la descripción del pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 17, y también hizo un pacto condicional con los sacerdotes y levitas ahí en Números 25.
esta promesa, tanto a David como a los sacerdotes, es tan cierta, dice estos versos 17 y 18, Jeremías 33, como lo es la aparición indudable día a día, del noche y de la día, y como el número incalculable, hermano, de las estrellas y de los granos de arena que hay en el mar. Y esto será parte también, tanto el Mesías de Dios sobre la tierra, gobernando esos 1000 años, será el objeto de la adoración, como también los levitas se prepararán para ministrar en el templo que se construirá para la adoración del Señor en el milenio, y no faltará descendencia de los hijos de Leví para que adoren al Señor y dirijan al pueblo en la adoración al Señor también. Y podemos ver también los versos 21 y 22 de Jeremías 33. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Mire usted, la descendencia de David no pudo ser destruida. Cristo es el descendiente físico más insigne de la descendencia de David. Y Él va a gobernar, Él va a reinar. La tumba no lo pudo retener, las tretas y los contubernios humanos lo llevaron a la cruz para destruirle. Y Satanás intentó de esta manera borrar y exterminar el plan de redención de Dios eterno. No lo logró. Cristo resucitó y ascendió a los cielos y hoy está en gloria. Y descenderá como varón, como león de la tribu de Judá. Descenderá con poder y gloria y vendrá a juzgar y exterminará y finiquitará esta rebelión presente del gobierno humano. Y juzgará a los gentiles que sobrevivan y juzgará a Israel y entrarán gentiles y judíos convertidos al milenio, nada más. Ningún incrédulo entrará ahí y establecerá su reino de gloria. Y proveerá a través de David lo que él prometió, un descendiente de David que reine sobre su trono. Y también levitas que puedan ministrar y dirigir la adoración al Señor durante ese tiempo de gobierno terrenal del Señor. Voy a leer de nuevo estos dos pasajes de Isaías 33, versos 11, los versos 17 y 18, 21 y 22. Vamos a comenzar con el 11, luego con el 17 al 18, 21 al 22 de Jeremías 33, para que usted siga la idea que tuvo Jeremías al ver y avesadamente el futuro y ver la adoración al Señor en el milenio. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Versos 17 y 18. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre su trono en la casa de Israel, ni a los sacerdotes levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y haga sacrificio todos los días. Y los versos 21 al 22. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto del 20 al 21, sí, leo de nuevo, hermanos. Así ha dicho Jehová, si pudiese invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Tremendo pasaje este de Jeremías capítulo 33 versos 11, 18 y 21 al 23. Muy bien, hermanos, prácticamente hemos llegado al final.
del tiempo que se nos asigna para este estudio de doctrina para la vida. Recuerde que estamos estudiando, estamos retomando el camino de nuestro curso de escatología que hemos llevado por 10 años. Estamos en la lección 42, que es la adoración en el milenio. ¿Cómo será la adoración en el milenio? Y estamos viendo esta introducción, cómo la teocracia restaurada en la tierra se va a caracterizar por la adoración que se le dará al Señor Jesucristo, y hemos comenzado a enfocar cómo los profetas del Antiguo Testamento percibieron la adoración en el milenio y hablaron de la adoración en el milenio y de algunos detalles que acompañan la adoración en el milenio, tanto desde el gobierno de Cristo sobre la tierra como también la actitud de Israel y de los gentiles hacia la adoración que recibirá Cristo en el milenio. Le voy a rogar inclinar su rostro para dedicar este tiempo al Señor en oración. Señor, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estar con tus hijos esta noche. Permite que esta lección que hoy iniciamos, la adoración en el milenio, sea de bendición para tu pueblo. Yo te ruego por aquellos hermanos que aún están infectados por COVID para que sanen, o de otras enfermedades, Padre, y queden restaurados. Y consueles a aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos. Proveas un empleo, Padre, a los hermanos que han perdido sus empleos en esta pandemia y siempre haya sustento en sus casas. Y aquellos que han sido suspendidos temporalmente puedan ser llamados para poder reiniciar sus trabajos de nuevo y haya sustento en sus hogares. Bendice a tu pueblo, permite que tu pueblo se mueva con sabiduría en estos tipos de pandemia y guarde toda medida de bioseguridad y mantén libre a tu pueblo de todo contagio. Bendice a los pobres, bendice a las viudas, bendice a los enfermos en los hospitales, a los niños que duermen en las calles, a los sin techo, Padre, a los ancianos. Bendice a los encarcelados, Padre bendito, y encuentren siempre una mano caritativa y un corazón bondadoso que les haga acercar tu bien para sustento de sus vidas, para el abrigo del cuerpo y para vivir cubiertos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Un abrazo, amados hermanos. Los dejo con mi amado hermano que seguirá dándole el curso que falta todavía al tiempo de este culto. El Señor les bendiga a todos. Hermanos, oremos por la ofrenda. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que nos das. Pues tú sabes de antemano que necesitamos antes incluso que nosotros tengamos necesidad de ellas. Te damos gracias porque tenemos salud, porque tenemos medicamentos cuando los necesitamos. Y nosotros te vamos a dar algo de lo mucho que tú nos das. Gracias, Padre. Tus bendiciones y tu misericordia son lo que nos hace estar bien. Tu voluntad es la que debemos seguir para que todos estemos bien. Bríndale lo necesario a todos aquellos que lo necesiten. Salud, trabajo, entereza, firmeza, sabiduría sobre todo. Gracias, Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestra iglesia acostumbramos a saludar el tercer jueves de cada mes a nuestros hermanos que cumplen años. Acompáñame en una oración de gratitud por la bendición de Dios para sus vidas. Señor, bendice los cumpleaños de este mes. Te damos gracias por sus vidas y te rogamos por salud y bienestar al lado de sus familias. Proveerles todo lo necesario física y espiritualmente y que tu gracia sea la fuente de la salvación por medio de la fe. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted cumple años el próximo mes, envíenos su nombre y foto al número 9579-4410 con la hermana Mirna Moncada. El número es 9579-4410 con la hermana Mirna Moncada. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que cumplieron años este mes. Ahora vamos a escuchar un himno alusivo a esta ocasión especial. En el himnario celebremos su gloria. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños.
hoy cantamos con fervor. Te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Hermanos, agradecemos el haber compartido con nosotros otro culto más de Doctrina para la Vida. Esperamos haya sido de mucha edificación para ustedes. Les invito a estar pendientes de los cultos del día viernes y domingo por este mismo medio. Tengan muy buenas noches y que el Señor los bendiga grandemente.